Bonjour, ça va? Buenos días. Déjame una pregunta. ¿Te gustan los toros? A mí, como animales, me encantan, son preciosos, pero no me gusta el espectáculo de los toros. Pero, nos gusten o no nos gusten los toros, lo cierto es que en la sociedad en la que vivimos hay multitud de aspectos que se han impregnado de esta fiesta. Y es muy interesante ver que hay un montón de expresiones que tienen que ver con los toros y las utilizamos en el día a día. Descabellado, entrar al trapo, coger al toro por los cuernos, ver los toros desde la barrera y podríamos seguir con un montón de expresiones que tienen que ver con la tauromaquia. Hay una muy significativa que significa entrar a matar. Y es uno de los momentos más difíciles y más complicados del torero es cuando precisamente tiene que matar al toro. Es en ese momento en que tiene que poner todos sus sentidos puestos en lo que va a hacer. No puede dudar, tiene que ir con toda esa seguridad, sabiendo lo que va a hacer. En los evangelios vemos que hay 4 evangelistas que nos narran todo lo que ocurrió al lado de Jesús. Mateo, Marcos y Lucas nos empiezan de una forma histórica. Mateo nos habla de la genealogía de Jesús y después nos hablan de cuando nace. Marcos entra directamente en el momento en que Jesús es bautizado por Juan el Bautista, saltándose toda la infancia, y Lucas empieza su evangelio hablando de la anunciación a María. Sin embargo, Juan se olvida de todo esto y Juan entra a matar. Juan entra a saco. Él sabe perfectamente lo que quiere decir. No titubea, no duda. Tiene un mensaje que dar y lo tiene que mostrar de forma directa. Él empieza su evangelio, Juan capítulo 1, versículo 1, de la siguiente manera. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan está viviendo al final del siglo I, cuando dentro del cristianismo empiezan a haber ya un montón de ideas raras y extrañas sobre Jesús. Muchas ideas eran que Jesús no era Dios. Juan además vive en una sociedad completamente pagana. Los romanos, para que os hagáis una idea, tenían 200 deidades aproximadamente, 12 de ellas principales. Los griegos también tenían 12 dioses que eran los esenciales. Y en todo este contexto Juan empieza su evangelio sin titubear. Juan entra a saco, diciendo: Jesús estaba al principio con Dios porque es eterno y Jesús es Dios. Y todo lo demás que me podéis decir no vale. Jesús es Dios. Y es Dios porque yo lo he visto. Porque yo he visto a Jesús caminar sobre las aguas. Yo he visto a Jesús resucitar a Lázaro 3 días después de que había muerto. Yo he visto a Jesús en la transfiguración, cuando toda su deidad salió de él. Yo he visto a Jesús cuando lo van a entregar, como cuando él dice: yo soy, todo el resto cae al suelo. He visto a Jesús como sabía lo que iba a ocurrir, como entendía los pensamientos de la gente sin que se lo dijeran. Jesús es Dios, por todo lo demás que digáis. Y es eterno. Vuestros dioses están ahora, pero mañana ya no estarán, ni estaban en la eternidad como estuvo Jesús. Creéis en muchos dioses, en muchas cosas, pero solo Jesús es Dios, y estuvo desde siempre y estará hasta la eternidad. Y solo Jesús tiene el poder para ayudaros. Solo Jesús es aquel que puede hacer que vuestras vidas cambien. Él es Dios. No hay nada que no pueda hacer. Vuestros dioses no lo pueden todo, no pueden resucitar a un muerto como ocurrió con Jesús y Lázaro. Esa es la gran diferencia del cristianismo. Y Juan no se pone a discutir si sí o si no, simplemente lo deja claro desde el principio, porque Juan lo vivió, Juan lo vio. Y a él nadie le podía convencer de lo contrario. Podrán discutir con vosotros las personas que no crean, las personas ateas.
podrán dar un montón de argumentos, reírse, pero nada en mi vida podrá cambiarme de idea y de la completa seguridad de que Jesús es Dios, porque yo lo he visto en mi vida, porque yo lo siento en mi vida. Y eso es lo importante del cristianismo. Y por eso Juan entra directamente al asunto. Jesús es Dios. Pero Juan va un poquito más allá, porque no es solo un Dios en la idea que conocían de la antigüedad, de todos los dioses que les rodeaban. Él dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y las tinieblas no la dominaron. Juan dice, no solo era Dios, sino que además es la luz, que nos muestra el camino. Yo he visto dar vista a los ciegos. He visto la alegría de esas personas. He visto cómo ha cambiado la vida de las personas cuando se acercaban a Él. Cómo esas personas que no tenían esperanza a su lado tienen esperanza. Él es la luz, Él es la vida. Y hay una cosa muy importante que dice además porque tiene esa seguridad. La oscuridad no podrá con la luz. Lo intentó, pero no pudo. ¿Sabéis la diferencia que hay entre la luz y la oscuridad? Hay una muy grande. Y es que la oscuridad no tiene sentido en sí misma. La oscuridad no es nada por sí misma. La oscuridad solo existe si no hay luz. Si hay luz, la oscuridad desaparece. Con luz no puede haber oscuridad. La oscuridad necesita de la ausencia de luz. Pero la luz no necesita de la oscuridad, porque brilla por sí misma. Y es lo que nos está diciendo Juan. Las tinieblas no pueden vencer a la luz, no pueden vencer si nos entregamos a Jesús, aunque lo intenten. Y solo pueden vencer las tinieblas en un momento dado. ¿Sabéis cuándo? Cuando apagamos la luz, cuando cerramos los ojos. Si yo ahora hago así, apago esta luz, apago esta de aquí, y bajo la persiana, estoy en tinieblas, porque no quiero que esa luz entre en mi vida. Pero daros cuenta de una cosa, a mano derecha sigue habiendo un hilo de luz, por la que Jesús va a querer entrar en nuestras vidas. Siempre va a tratar de buscar cualquier recoveco, cualquier rendija para poder entrar, aunque nosotros no queramos. Y cuando nos demos cuenta, cuando caigamos de rodillas, la luz volverá a entrar. Y las tinieblas desaparecerán. Por eso Juan dice, las tinieblas no vencieron. Porque él lo vio. Y vio cómo Jesús triunfó, a pesar de que parecía que la cruz y las tinieblas habían copado todo. Sin embargo, Juan también dice una cosa, que le rompía el corazón. Juan dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Con Jesús tenemos todo el poder. No hay nada que pueda impedir una vida del cristiano victoriosa a su lado, a no ser que nosotros no queramos estar a su lado. Y Juan lo dice con amargura, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque Juan recuerda a todas aquellas personas que lo rechazaron, recuerda a esos sacerdotes que con mentiras lo crucificaron. Recuerda a toda aquella gente que le escupió, que intentó apedrearlo, que intentó matarlo aún antes de la cruz. Se dio cuenta Juan de cuánta gente rechazaba el mensaje. Jesús solo puede entrar en nuestro corazón si nosotros queremos de verdad. Si queremos estar a su lado. Y Juan vio todo esto. Y hay algo extraordinario con lo que Juan acaba su primer capítulo, después de hablar de todo lo que tiene que ver con Jesús, con el Verbo. Y el Verbo se hizo carne, Jesús se hizo carne, y habitó entre nosotros. Estas palabras me emocionan. Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. La idea en el original es plantó su tienda entre nosotros. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo estaba en el desierto, el tabernáculo estaba en medio de todo el pueblo.
Y todo el pueblo veía esa gloria de Dios. Y lo que Juan está diciendo es que Jesús plantó su tienda en medio de nosotros. Y Juan lo que nos está diciendo es que él vio eso. Él vio reír a Jesús. Él vio llorar a Jesús. Él vio cansarse a Jesús. Él vio cómo Jesús consolaba. Él vio tantas cosas extraordinarias de ese Dios que se hizo hombre. Y eso es lo extraordinario de nuestro Dios. Porque todos los dioses sabéis que el mundo adora, que el mundo sigue. Hoy en día los jóvenes siguen tantos influencers, siguen tantos youtubers. Pero la gran pregunta es qué va a ocurrir con toda esta gente dentro de 100 años. Ya no van a estar. Algunos grandes pensadores sí, el pensamiento suyo seguirá e influirá en la humanidad. Pero ¿qué ocurría antes de que ellos nacieran? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaba su pensamiento? Esa es la gran diferencia con Dios. Él vino, moró entre nosotros y sigue morando entre nosotros. Sigue morando en tu corazón si tú lo dejas. Y eso es extraordinario, porque está contigo. ¿Cómo podemos pensar que no se van a solucionar nuestros problemas? ¿Cómo podemos pensar que frente a lo que estamos viviendo Dios no está con nosotros? Cuando está en medio plantando su tienda. ¿Cómo podemos pensar que Dios no me entiende? Si está a nuestro alrededor, está junto a nosotros. Eso es lo extraordinario de nuestro Dios. ¿Qué cosa no podemos vencer si Dios está con nosotros? Y hasta que hice este estudio, había algo que siempre pensaba. Y es que pensaba que una de las cosas por las cuales Dios se hizo carne es para poder entendernos mejor, para poder saber por dónde pasamos, para poder saber lo que sentimos como hombres. Pero luego pensé un poquito más. ¿Qué falta le hacía a Dios para comprendernos el tener que hacerse humano? Es que no podía comprendernos perfectamente sin hacerse humano. No hace mucho vi una película donde el piloto de un avión es llevado a juicio porque se creía que había hecho una temeridad. Y lo que se hace es simular en una máquina que simulaba el avión todo lo que se vivió en aquel momento. Un simulador de vuelo. Me hago una pregunta, ¿es que Dios necesitaba venir a esta tierra y hacerse hombre para entendernos? No. Lo que los necesitábamos éramos nosotros. Esa es la gran diferencia. Porque al verlo hecho carne, es cuando nosotros entendemos perfectamente que Él sabe lo que pensamos, que Él se pone en nuestro lugar. Es precisamente la cruz, es precisamente todo lo que vivió aquí al encarnarse, lo que nos hace tener la seguridad de que nos entiende. Cuando a veces decimos, nadie me entiende, ni yo mismo me entiendo. Juan nos dice con seguridad, pero Jesús sí que te entiende, porque Jesús me entendía a mí, porque Jesús estuvo conviviendo conmigo, estuvo a mi lado, yo lo vi, yo hablé con Él. Y Jesús te entiende, Jesús sabe tus necesidades, Jesús sabe lo que quieres, Jesús sabe hacia dónde quieres ir y Jesús tiene el camino para ti. Jesús mora en medio de ti y ha puesto su tienda. Ese Dios eterno, ese Dios todopoderoso, que es la luz, mora en medio de ti, para que tu vida a su lado sea completamente diferente. Pero solo necesita una cosa, es que tú lo aceptes, que tú abras las puertas de tu corazón y vivas con Él una extraordinaria aventura, una maravillosa aventura a su lado. ¿Te animas? Mora en medio de ti. Recuérdalo. Búscalo. Háblale. Coméntale. Déjalo entrar cada día para que esté contigo. Que el Señor te bendiga. Voy a seguir estudiando.